Bienvenidos a su canal favorito de novelas turcas, donde siempre les traemos lo último, lo más jugoso y por supuesto, lo más escandaloso del mundo de las estrellas de Turquía. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy tenemos una bomba atómica, un terremoto emocional, un verdadero culebrón de la vida real. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha dividido a los fans y que, francamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una tercera persona en discordia, Melisa Dongel. Pero la cosa no termina ahí porque hoy, según fuentes cercanas del padre de Hande Erçel, ha roto el silencio y ha revelado detalles impactantes. Prepárense para un viaje lleno de chismes, rumores confirmados y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenos un like para demostrar su apoyo. Sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora sí, agárrense que empezamos. Hoy vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas, vamos a desmenuzar los rumores, a escuchar lo que dicen las fuentes cercanas a la familia Erçel y, por supuesto, a tratar de entender qué está pasando realmente entre Kerem, Hande y Melisa. Para esto vamos a recordar un poquito el contexto, vamos a hablar de algunas series clave y cómo las dinámicas dentro y fuera de la pantalla a veces se entremezclan, creando este tipo de situaciones tan interesantes. Empecemos por recordar el boom que fue Esenkalkapm, la serie que catapultó a la fama internacional a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta serie del género comedia romántica nos regaló una historia de amor de ensueño entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Una florista independiente y un arquitecto workaholic que, por azares del destino, se ven obligados a fingir un romance. Lo que empieza como un simple contrato, poco a poco se convierte en algo mucho más profundo, algo real. La química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla. Y esa química, esa conexión que veíamos en cada escena, se tradujo en una relación en la vida real. Los fans estaban enloquecidos, Anker se convirtió en un hashtag global, y todos celebrábamos el amor entre nuestros protagonistas favoritos. Era la confirmación de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad, al menos para los ojos de los fans más apasionados. Las revistas de farándula se llenaban de fotos de sus viajes, sus cenas románticas y sus apariciones públicas, alimentando la fantasía colectiva de un amor eterno. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, hasta que finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. Los rumores apuntaban a que la intensidad de sus agendas laborales, que los mantenían viajando constantemente y con poco tiempo para dedicarse el uno al otro, fue uno de los principales detonantes. La presión mediática también jugó un papel importante, ya que cada paso que daban era analizado y criticado, generando un estrés constante que erosionó la relación. La ruptura fue un golpe duro para los fans, una desilusión que resonó en todas las redes sociales. Los hashtags de apoyo a Anker se convirtieron en lamentos y mensajes de despedida a la pareja. Pero la vida sigue, y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, tanto actorales como de producción, demostrando su versatilidad y ambición. Lo vimos en roles más desafiantes, explorando nuevos géneros y consolidándose como un actor de renombre en Turquía y en el extranjero. Hande, por su parte, continuó consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series exitosas y colaborando con marcas de renombre. Su presencia en la televisión y en las campañas publicitarias la convirtieron en un ícono de la moda y la belleza, admirada por millones de personas. Y aquí es donde entra en escena Melisa Dongel. Melisa es una actriz turca también muy talentosa, conocida por su participación en varias series populares. Ha demostrado su versatilidad interpretativa en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, ganándose el reconocimiento del público y la crítica. Ha compartido escenas con Kerem Bürsin en el pasado, y ahí es donde empiezan las especulaciones. Durante un proyecto en común, se dice que ambos conectaron a nivel personal,
aunque en ese momento no se le dio mayor importancia a la relación, ya que ambos estaban enfocados en sus respectivas carreras. Ahora bien, ¿qué papel juega Melissa en todo este drama? Aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde entran en juego las declaraciones del padre de Ande Ercel. Según fuentes cercanas a la familia, el padre de Ande, Kaya Ercel, nunca estuvo del todo convencido con la relación entre su hija y Kerem. Siempre sintió que Kerem era demasiado libre, demasiado impredecible para Ande. Al parecer, Kaya Ercel siempre valoró la estabilidad y la madurez en una pareja para su hija, y sentía que Kerem, a pesar de su encanto y talento, carecía de esas cualidades. Siempre tuvo reservas sobre el estilo de vida bohemio y la constante exposición mediática que rodeaba a Kerem. Y al parecer, Kaya Ercel siempre tuvo una buena relación con Melissa Dongel, a quien considera una chica sensata y con los pies en la tierra. La considera una persona más estable y centrada, con valores familiares sólidos que encajan mejor con los ideales de la familia Ercel. Los rumores que circulan ahora, y que supuestamente han sido confirmados por el padre de Ande, es que Kerem y Melissa han estado saliendo en secreto desde hace un tiempo. Al parecer, su relación comenzó como una amistad, pero poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en algo más. Se dice que han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre han tratado de mantener un perfil bajo para evitar la atención de los medios. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han compartido cenas románticas en restaurantes discretos, paseos por lugares poco concurridos y escapadas cortas fuera de la ciudad, siempre tratando de evitar ser fotografiados por los paparazzi. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker están indignados, se sienten traicionados y no pueden creer que Kerem haya podido hacerle esto a Ande. El hashtag #AnkerForever ha sido reemplazado por #Kerem traidor y #Ande merece algo mejor, mostrando el profundo dolor y la decepción de los seguidores de la expareja. Algunos incluso acusan a Melissa de ser una robamaridos y de aprovecharse de la situación para acercarse a Kerem. Otros, en cambio, defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y que no le debe explicaciones a nadie. Creen que Ande y Kerem son libres de estar con quien quieran y que no se les puede exigir que vivan según las expectativas de los fans. Y por supuesto, están los que apoyan a Melissa, felicitándola por haber conquistado el corazón de Kerem y deseándoles lo mejor en su relación. Sus fans la defienden a capa y espada, argumentando que es una mujer talentosa y hermosa que merece ser feliz al lado de quien elija. La felicitan por haber encontrado el amor y le desean que su relación con Kerem sea duradera y llena de felicidad. La verdad es que la situación es muy compleja y hay muchos sentimientos encontrados. Pero, más allá del drama personal, creo que es importante analizar lo que esto significa para la imagen pública de Kerem Bürsin. Él siempre se ha presentado como un chico bueno, como un galán romántico, y este escándalo podría dañar su reputación. Su imagen de chico perfecto y romántico podría verse empañada por las acusaciones de infidelidad y secretismo. Dependerá de él y de su equipo de relaciones públicas manejar la situación de manera inteligente y transparente para minimizar el impacto negativo en su carrera. Pero bueno, dejemos de lado el chisme un momento y hablemos de otra serie que también ha generado mucho revuelo en Turquía y en el mundo, Sadakatsiz. Esta serie del género drama cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Sadakatsiz es una serie que explora temas como la infidelidad, el engaño, la venganza y la redención. Es una serie muy intensa, llena de giros inesperados y personajes complejos. Y al igual que en el caso de Kerem, Ande y Melissa, la serie ha generado mucha controversia y debate en las redes sociales. La crudeza con la que se aborda el tema de la infidelidad y las consecuencias emocionales que conlleva han resonado profundamente en el público, generando largas discusiones sobre la moralidad, el perdón y la lealtad. La razón por la que menciono Sadakatsiz es porque me parece que existe un paralelismo entre la trama de la serie y la situación que estamos viviendo con Kerem, Ande y Melissa. En ambas situaciones hay un triángulo amoroso, una infidelidad y mucho drama. Y al igual que en Sadakatsiz, la situación real también está dividiendo a la opinión pública. La gente se identifica con los personajes, toma partido por uno u otro y se involucra emocionalmente en la trama, como si se tratara de su propia vida. Volviendo al tema central, la supuesta relación entre Kerem y Melissa, y las declaraciones del padre de Ande, es importante recordar que hasta el momento, todo son rumores y especulaciones. Si bien las fuentes cercanas a la familia Ercel parecen confirmar la noticia,
todavía no hay una declaración oficial por parte de Kerem, Ande o Melissa. El silencio de los tres ha alimentado aún más la especulación y ha dado pie a todo tipo de teorías y conjeturas. Así que, como siempre, les pido que tomen toda esta información con pinzas y que no se dejen llevar por los rumores. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días, y si alguno de los involucrados decide romper el silencio y aclarar la situación. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración, independientemente de lo que se diga o se especule sobre ellas. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con este escándalo, es Yark. Esta serie del género thriller judicial cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los involucra a ambos de manera personal. Yark es una serie que destaca por su trama inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. Y al igual que en el caso de Sadakat Sith, la serie ha generado mucha conversación en las redes sociales debido a sus giros inesperados y a sus temas controvertidos. La serie plantea dilemas morales complejos y pone a prueba los límites de la justicia y la ética, generando debates apasionados entre los espectadores. Menciono Yark porque creo que es un ejemplo de cómo las series turcas están evolucionando y abordando temas cada vez más complejos y relevantes. Ya no se trata solo de comedias románticas o dramas familiares, sino que también están explorando otros géneros y otras temáticas. Las series turcas se han convertido en un reflejo de la sociedad, abordando temas como la corrupción, la desigualdad social, la violencia de género y los derechos humanos, contribuyendo a generar conciencia y debate público. Por último y antes de llegar a la conclusión, quiero mencionar brevemente la serie Ask 101, una serie juvenil de Netflix que también ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Esta serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para ayudar a su profesora favorita a encontrar el amor. Ask 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que aborda temas como la amistad, el amor, la identidad y la aceptación. Y al igual que en el caso de las otras series que hemos mencionado, Ask 101 ha conectado con el público debido a su autenticidad y a sus personajes entrañables. La serie celebra la diversidad y la individualidad, transmitiendo un mensaje positivo de esperanza y optimismo a los jóvenes. En resumen, el mundo de las series turcas es un mundo apasionante, lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, mucho chisme. Y como hemos visto hoy, la vida de los actores y actrices turcos a veces se parece mucho a las tramas de las series que protagonizan. La delgada línea que separa la realidad de la ficción se desdibuja, generando un interés aún mayor por la vida personal de las estrellas turcas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, hemos escuchado los rumores, hemos recordado algunas series clave y, por supuesto, hemos especulado un poquito. Recuerden que todo lo que hemos dicho hoy son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la saben los involucrados. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días y si alguno de ellos decide romper el silencio y aclarar la situación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Melissa están realmente saliendo? ¿Creen que el padre de Ande está exagerando? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.